El tema que vamos a tratar, buenas tardes a todos, es un tema que no se ha caído encima. Me refiero, no era un tema deseable, pero se ha puesto de moda por narices, porque no ha habido más remedio que planteárselo las visitas telemáticas, la consulta telemedicina. Y para discutir si realmente son buenas, son válidas, si se van a quedar, hasta cuándo y cómo se va a quedar este tipo de visita, tenemos a dos compañeros que se dedicarán a discutir el tema. En primer lugar, hablará el doctor Juan Enrique Naves. ¿Habla primero? ¿Naves? Habla primero. Juan Enrique Naves habla primero y él defenderá el uso de la telemedicina. Y en segundo lugar, el doctor Sergio Romero, que es compañero nuestro de Tecnon, defenderá, bueno, abogará por sí, pero con limitaciones, pondrá un poco un tope a lo que es la telemedicina. Juan, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Sí, estoy aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Preparado para empezar? Sí, preparado. Pues todo tuyo. Comparto. ¿Lo ven bien? Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación a participar de este interesante curso. Y bueno, como dijo el doctor Balboa, voy a defender un poco más lo que son las visitas telemáticas. Vamos a debatir un poco este tema. Para comenzar, me gustaría que al final de esta presentación deje más claro algunos conceptos, sobre todo qué es la telemedicina, si es necesario que incorporemos estas tecnologías a nuestras visitas, si aportan beneficio a nuestra práctica clínica diaria. También me gustaría mostrarles algún aspecto de cómo aceptan los pacientes estos cambios, qué datos tenemos sobre esto y cómo lo aceptamos los médicos también. Y por último, terminaré con algunos datos de cómo debemos o qué tenemos que tener en cuenta para realizar una visita telemática de forma adecuada. Bueno, vamos a comenzar definiendo un poco lo que es la visita telemática, la consulta electrónica. Sería aquel intercambio de información médica a distancia a través del uso de tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TIC, con el objetivo de, obviamente, mejorar la salud de nuestros pacientes. Estas tecnologías de la información y la comunicación en realidad engloban un gran número de herramientas. Algunas son de uso muy cotidiano, como las llamadas telefónicas en tiempo real, que probablemente sean el tipo de TIC que hemos utilizado más, ¿no? Sobre todo al inicio de esta pandemia. Y también incluye las videoconferencias, que yo creo que será lo que se va a imponer probablemente cuando hablemos de visita telemática en un futuro próximo. Hay un montón de otras herramientas dentro de estas tecnologías de la información y la comunicación, como son las aplicaciones móviles, que se van a ir utilizando cada vez más, que van a enviar información incluso en tiempo real de los pacientes a través de dispositivos que utilizan diariamente los pacientes. Y obviamente también dentro de estas tecnologías tenemos las webs interactivas, que son herramientas que de una manera un poco más asincrónica permiten al paciente obtener información de páginas web, por ejemplo, para preparación de diferentes procedimientos o en qué consiste una prueba que se tienen que realizar. Se utilizan correo electrónico y mensajes de texto desde hace tiempo, sobre todo, por ejemplo, en unidades de enfermedad inflamatoria. Es muy frecuente que haya un contacto directo de los pacientes con sus médicos, avisando sobre cambios en sus síntomas o resultados de estudios. Pero mencionamos la telemedicina, la visita telemática, pero hay un montón de otras definiciones que tenemos que empezar a incorporar, como comenté antes, ¿no? Que son la mobile health, la health apps, ¿no? La electronic health, que es un término muy global, pero bueno, cada una tienen algunas diferencias puntuales y nos vamos a tener que ir adaptando a esta terminología. Y hay una cosa muy interesante que encontré cuando revisaba este tema también, son estos sitios, ¿no? Files donde el paciente va a ir acumulando información propia, ¿no? Pero electrónica, va mandando en tiempo real, ¿no? De muchas de estas aplicaciones móviles que van a tener, ¿no? Los médicos, y vamos a tener que gestionar también esta gran cantidad de datos que nos van a llegar de muchos pacientes de forma telemática. Pero bueno, este es un futuro probablemente un poco más lejano. Pero es evidente que la tecnología de la información y la comunicación avanza de una manera muchísimo más rápida
de lo que avanza el sistema sanitario para adaptarse a ellas. Son tecnologías que están ampliamente disponibles, son de bajo coste y la población las acepta bien. De hecho, hemos cambiado nuestra forma de comprar, de consumir películas, de relacionarnos incluso con los demás por estas tecnologías. Pero como dije, el sistema sanitario va un poco más lento y nos cuesta bastante cambiar la forma en la que hacemos medicina. Está un poco, está poco balanceado, ¿no? Esta rápida evolución de la tecnología con la adaptación del sistema sanitario. Pero es cierto que en los últimos años, poco a poco, fuimos explorando estos nuevos horizontes, ¿no? del cambio de la visita tradicional por otras herramientas que nos permitan acercarnos a nuestros pacientes. Es cierto que la telemedicina hasta ahora era un concepto muy reservado a aquellos sitios a los que era difícil acceder, por ejemplo, zonas rurales o pacientes que estaban institucionalizados o aislados. Pero en el 2020, esta es una gráfica de una búsqueda en PubMed de términos como gastroenterología y telemedicina, vemos que el crecimiento era lento hasta este año que, como han comentado otros ponentes, se produce un cambio, ¿no? Muy drástico en nuestro escenario sanitario. Hay un nuevo escenario epidemiológico que nos plantea una serie de dificultades muy importantes. Se satura nuestro sistema sanitario. Tenemos que buscar alternativas para llegar, ¿no? a nuestros pacientes, dar respuesta a las demandas, ¿no? que tenían nuestros pacientes. Esta gráfica es de un estudio publicado este año en la que quiero representar cómo cambió el uso, ¿no? de la telemedicina. Sobre todo en la línea continua vemos las llamadas telefónicas y en la línea discontinua las videollamadas. En muy pocas semanas, desde que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID-19, en muy pocas semanas el número de consultas aumentó de forma muy abrupta. Y eso pasó en todos los hospitales de nuestra zona también. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, está muy bien la tecnología, pero ¿es realmente necesaria la telemedicina? ¿La necesitamos? ¿Tenemos que aplicarla? Bueno, para responder a esta pregunta voy a basarme en unas recomendaciones que han hecho las principales sociedades españolas de patología digestiva, enfermedades hepáticas y cronicolitis. Hablan de diferentes aspectos, ¿no? de la pandemia y cómo tenemos que restablecer la actividad en los servicios de aparato digestivo. Normas generales de actuación, recomendaciones para pacientes hospitalizados, y uno de los apartados es qué tenemos que hacer a nivel de las consultas externas. Y hay dos ítems que me gustaría destacar. Uno habla de que tenemos que disminuir el número de citas presenciales, aumentando el intervalo entre ellas, para evitar aglomeraciones en la sala de espera. Y en otro apartado hablan de que se debe potenciar la telemedicina y otros formatos asistenciales de valor para el paciente y que minimicen los riesgos de contagio. Por lo tanto, parece que sí, que en este contexto al menos es necesaria y la tenemos que aplicar. ¿Y qué beneficios aporta la telemedicina en nuestra práctica clínica diaria? Bueno, ahora es evidente. Reducimos la afluencia de pacientes a los hospitales, por lo tanto saturamos menos las salas de espera y esto teóricamente tiene que influir en una reducción del contagio en hospitales. Si tenemos menos aglomeraciones, menos contacto entre pacientes en áreas reducidas, cerradas, reducimos el potencial riesgo de contagio que puede haber en esta zona. Pero por otro lado, la telemedicina nos permite evitar que aumente la lista de espera. No solo reducimos el número de contagios, sino que podemos dar una respuesta al paciente durante la reducción de la afluencia al hospital. Y lo que quedaría por determinar también es si los pacientes aceptan bien estos cambios, cómo lo ven los pacientes. Hay algunos estudios que hablan de esto y voy a citar algunos de ellos. En un estudio, esto es una gráfica adaptada de un trabajo de Dobrusin, publicada este año, le preguntaban a los pacientes visitados de forma telemática durante los primeros meses de la pandemia si el gastroenterólogo había podido resolver las dudas durante la visita, sus dudas durante la visita telemática. Y la respuesta fue muy favorable.
más del 90% respondió que sí, que habían podido resolver sus dudas. Algo que me llama la atención de este estudio es que los pacientes de mayor edad son los que mejor valoraron esta resolución de las dudas, ¿no?, durante la visita telemática. Bueno, es algo curioso al menos. También durante este estudio y esta encuesta le preguntaban a los pacientes si desearía tener más visitas de este tipo en el futuro. Y también el porcentaje de pacientes que respondió que sí, favorablemente, que le gustaría tener visitas de este tipo en el futuro, fue muy elevado, superior al 85, cerca del 85%. Y también fue muy bueno para los diferentes grupos de edad. En este otro estudio, bueno, las preguntas eran algo diferentes, pero bueno, fueron pacientes valorados también por encuesta y le preguntaban sobre la percepción de la televisita durante las primeras 4 semanas de la COVID-19. La mayoría valoró la visita telemática como de muy alta calidad. Esto es en diferentes pacientes de diferente edad, menores y mayores de 60 años, y los porcentajes de satisfacción fueron algo menores para si la tecnología fue fácil de utilizar, si tenían una alta satisfacción con la experiencia de la telemedicina, o si la visita fue igual o superior a la presencial. Algo menor, los porcentajes de satisfacción, pero igualmente muy elevados. Y probablemente esto tenga que ver con que hay algunos pacientes que tendremos que seleccionar que son más candidatos a ser visitados de esta manera. Pero quizás lo más interesante viene por parte de los médicos. Si bien la mayoría de los médicos, este también es del trabajo de Todd Brusin, que hicieron encuestas a médicos que habían hecho visitas telemáticas durante la pandemia, le preguntaron si les parecía un modelo aceptable para un grupo de pacientes. La mayoría contestó que sí, que estaba muy de acuerdo con esta aseveración. Y también la otra pregunta fue si les había permitido hacer una historia clínica adecuada y diseñar un plan de tratamiento acorde a lo que necesitaba el paciente. Y también la respuesta fue muy favorable. Pero llama la atención que cuando a los médicos les preguntaban qué porcentaje de la consulta considera que ocupará la televisita en el futuro, más de la mitad respondió que creía que menos de una cuarta parte. Y de hecho el resto de pacientes prácticamente, yo diría que cerca era del 90%, respondió que menos del 50%. Por lo tanto, llama la atención. Parece que los pacientes aceptan algo más este tipo de visitas que incluso los médicos. Nos cuesta adaptarnos a este tipo de cambio. Hay otros aspectos positivos de la telemedicina. Uno es evidente también, que es evitar traslados innecesarios. Si evitamos que el paciente llegue al hospital, también estamos evitando que se traslade del domicilio al hospital. Y está muy claro, y lo han dejado bien patente en los diferentes periodos de control de la pandemia, que cuando evitamos que el paciente se movilice, salga, tenga mucho contacto con otros individuos, el contagio desciende. Y por lo tanto, evitar el traslado puede evitar saturar no solo tráfico, sino también medios de comunicación públicos, y eso es fundamental. Pero para mí, uno de los aspectos más positivos de toda esta tecnología aplicada, ¿no?, a la medicina y que nos hemos adaptado en estos últimos meses ha sido que hemos podido continuar con la formación y con el compartir pacientes a través de comités con nuestros compañeros. Y eso, bueno, no solo es una percepción individual, sino que hay estudios que reflejan que la telemedicina y el trabajo, las reuniones multidisciplinarias son positivas y son efectivas. Entonces, este estudio es una revisión sistemática de todos los estudios publicados sobre telemedicina y reuniones de equipo. Esto fue incluso antes de la pandemia, y lo que hablan en esta revisión es que mejora la calidad de estas reuniones, el coste, disminuye los costes, aumenta la accesibilidad, mejora la organización y también está muy bien aceptada por todos los médicos. Por lo tanto, en este aspecto también es algo muy positivo. Yo, para terminar, quería dejar unos conceptos prácticos para hacer una adecuada visita telemática. Yo creo que tenemos que defender que necesitamos tiempo para hacer estas visitas. No pueden ser las visitas que nos pongan entre medio de 2 presenciales, que tengamos un tiempo muy justo para llamar al paciente. Eso es un error y tenemos que reclamar un tiempo suficiente.
tenemos que tener un acceso directo a la historia clínica del paciente cuando lo estamos valorando de forma remota. Hay que contabilizar toda esta actividad, tenemos que contabilizarlo y es importante que lo registremos como cualquier otro acto médico. Necesitamos formación porque, bueno, la telemedicina a través del teléfono probablemente vaya quedando obsoleta y tengamos que recurrir a otras herramientas de comunicación e información. Y recomiendo también tener siempre un espacio reservado para convertir una visita telemática en una presencial en el caso de que el paciente lo requiera. Algunos tips o consejos más prácticos. Hay que hacer la visita telemática en un entorno apropiado. Hay que minimizar ruidos, tenemos que estar tranquilos, tenemos que mantener la confidencialidad. No puede ser que hagamos una visita telemática en un entorno en el que haya muchos pacientes. La confidencialidad es fundamental en este tipo de visitas también. Nos tenemos que identificar en el momento de comenzar la visita adecuadamente, con nombre y título. Verificar también que estamos hablando con quien creemos, es muy importante. Yo personalmente sí que lo estoy haciendo ahora, obtengo un consentimiento verbal, les pregunto si están de acuerdo en hacer este tipo de visitas de forma telemática. Si hacemos videoconferencias, nos tenemos que, obviamente, parece una obviedad, pero vestirse profesionalmente y que la webcam esté focalizada frente a nuestra cara, a nuestros ojos, hablar claramente, hacer pausas para poder responder las preguntas que puedan surgirle al paciente. Y algo que también estoy aplicando y consensúo con el paciente es preguntarle si en el futuro estaría de acuerdo a continuar haciendo visitas telemáticas o consensuar con el paciente cómo podemos realizar el seguimiento. Si algunas visitas telemáticas intercaladas con alguna presencial, y bueno, creo que es una buena estrategia. Y por mi parte no tengo más que decir. Muchas gracias en primer lugar al comité organizador por la invitación a esta ya 8ª edición del curso de las enfermedades del colon, este año en formato virtual obligado. Y en primer lugar quería comentarles que la telemedicina pues, no es una novedad, obviamente nos ha venido impuesta por la realidad COVID, pero los sistemas sanitarios ya venían realizando una lenta adaptación a estas nuevas tecnologías y las desventajas de la telemedicina en la práctica clínica todavía no tenían unas soluciones bien definidas. Sin embargo, ha sido la pandemia COVID la que nos ha obligado a realizar una gran inmersión en esta telemedicina para la que muchos de nosotros pues, no estábamos preparados. Y esto ha provocado que seamos más conscientes, tanto del gran potencial que tiene la telemedicina como de la necesidad de encontrar muchas de estas soluciones a las limitaciones. ¿Y qué limitaciones nos hemos encontrado? Pues las que hemos vivido todos en primera persona. La verdad es que no les voy a descubrir la rueda, pero he intentado al menos aunarlas en torno a estas 5 grandes esferas. En primer lugar, hemos tenido pues, limitaciones organizativas. Al inicio de la pandemia, pues, todas las visitas ambulatorias se nos cancelaron. Tuvimos que posponer a estos pacientes, pero todos vimos que la visita telemática era una gran oportunidad, era factible para visitas sucesivas en determinados pacientes con enfermedades crónicas estables. No así tanto para la valoración de primeras visitas. Todos probablemente o pospusimos esas primeras visitas si no eran urgentes o si eran urgentes las convertimos en presenciales. Y es que es muy difícil establecer una óptima relación médico-paciente en un entorno de videoconsulta y ya no digo telefónico. Y también la obvia imposibilidad de la exploración física. Pero probablemente lo más importante es ver qué hacemos en el futuro, es definir qué tipo de pacientes son candidatos a la telemedicina. Y aquí van a jugar gran cantidad de factores. Yo me he permitido poner algunos, pero seguro que hay muchos más. Sobre todo la edad, aunque más que la edad será la competencia digital, otros aspectos socioculturales, aspectos económicos. Este es importante porque no toda la población tiene acceso a estas nuevas tecnologías y esta brecha digital probablemente también puede acarrear problemas de equidad. Y luego problemas también en la comunicación de ciertos diagnósticos o de cambios de tratamiento. La verdad es que a mí me cuesta todavía imaginarme comunicarle a un paciente pues, que tiene una neoplasia de sigma vía telemática o vía telefónica. Pero bueno, tampoco hace falta ponerse tan dramático. Quizá en los cambios de tratamiento, tú tienes un paciente con una enfermedad inflamatoria y el paciente no acaba de ir bien, necesitamos cambiarle a un inmunomodulador, a un tratamiento biológico. Esto quizá en un entorno telemático
pues bueno, quizá nos hace falta no solo una nueva normalidad, sino una nueva cultura sanitaria para adaptarnos, no solo pacientes, sino también médicos, a esta nueva realidad. En cuanto a las limitaciones tecnológicas, pues también las hemos vivido todos. En los primeros meses del lockdown pues no había cámaras, no había webcams. Los hospitales, los centros de salud no podían hacer compras de webcams porque no había stock. Hemos tenido limitaciones en cámaras, en micrófonos, tampoco teníamos conexiones estables, tampoco sabíamos qué plataformas deberíamos utilizar y, por supuesto, nos hemos visto con la gran limitación de la competencia digital, no solo de pacientes, sino de muchos médicos en determinados casos. Aquí les muestro un artículo del Gastroenterology en el que los autores hablaban de su experiencia en la utilización de la telemedicina en gastroenterología durante la pandemia. Y ya los mismos autores eran los que, hablándonos de las limitaciones técnicas que percibía el médico, ellos veían que el 70% o de que casi 2/3 partes de los médicos habían tenido problemas técnicos de la plataforma, de la conexión a Wi-Fi y más de un 40% habían tenido problemas en la comunicación del paciente por la competencia digital. En cuanto a las plataformas, inicialmente tampoco teníamos ninguna recomendación oficial, con lo cual todos pues, dirigimos la vista a Norteamérica, que es lo que solemos hacer, y vimos que ahí sí que está regulado por la Ley de Responsabilidad y Portabilidad, por la IPA, y tenían aprobadas el Skype para empresas, el Microsoft Teams y otras menos frecuentes, al menos en nuestro entorno, y temporalmente permitieron el FaceTime, el Zoom, el Skype doméstico y el Cisco Webex, y no aprobadas el Facebook Live y el TikTok. Yo creo que esto tampoco sorprende a nadie. En cuanto a las limitaciones de seguridad, aquí voy a ser muy breve porque probablemente aquí la competencia es más de los ingenieros informáticos o de los departamentos informáticos, pero simplemente les quería mostrar este estudio. Esto es una revisión sistemática que se hizo ya hace algunos años acerca de la seguridad en telemedicina y englobaba pues, casi 60 artículos de diferentes países, estudios de diferentes especialidades, de diabetes, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de urología, de retina, de radiodiagnóstico, era muy variado. Pero básicamente se lo muestro porque aquí tienen abajo el número de artículos incluidos en la revisión sistemática y los aspectos de seguridad que preocupaban. Y para que vean ustedes que probablemente lo que más nos preocupa a los médicos son aspectos relacionados con la privacidad, con la confidencialidad y con la integridad o la seguridad de datos. Y esto no es una cuestión menor, porque muchas veces vamos a ir hacia una época de mayores dispositivos domésticos, estamos en la época de los wearables, ya veremos en el futuro qué pasa, y pues simplemente ser fiables los datos que nos ofrece un medidor de glucemia en casa del paciente o nuestras pechimetrías, sin ir más lejos, todos esos datos se comprimen, se descomprimen, siempre ha habido cierta duda de que estos datos sean veraces. Y en cuanto a las limitaciones éticas, pues en la historia de la medicina occidental nosotros situamos el origen del acto médico a partir de Hipócrates. Y a lo largo de los años, y a lo largo de los siglos, probablemente hasta el siglo XIX, o hasta el siglo XIX, perdón, que es cuando empiezan los avances tecnológicos y los avances científicos, pues habíamos acumulado un bagaje cultural, secular muy importante que probablemente ahora habíamos dejado de lado. Y es que lo conocemos todos, una porción sustancial de la cura proviene tanto de la comunicación como de la conexión con el paciente. Y estas dos son cualidades muy importantes. La necesidad de comunicar, todos sabemos que es inherente al ser humano, somos seres sociales y no solo la comunicación verbal es importante, sino la comunicación no verbal, esa comunicación gestual en la visita presencial. Y la empatía es otra de las grandes, o una de las, de los milestones, ¿no? de las cualidades principales de la visita médica. La empatía, definida como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Por tanto, la visita presencial es la que reúne probablemente todos estos aspectos de intimidad, de confidencialidad, de privacidad, de comunicación, de empatía, y eso probablemente va a ser muy difícil de igualar por una visita telemática, sea videoconsulta y pues, si es telefónica, pues mucho peor. Pero esto no son solo palabras bonitas. Aquí les quiero mostrar un estudio que no por ser antiguo ha dejado de tener vigencia,
y es del valor terapéutico que tiene la relación médico-paciente en los trastornos funcionales digestivos. Y aquí los autores se estratificaban en 4 grupos, hacían 4 intervenciones, uno con una visita médica educada y empática, otra muy educada pero quizá algo más fría, otra empática simplemente y otra que no hacían nada. Y cuando medían el nivel de satisfacción a las 2 semanas, pues el grupo que alcanzaba la significación estadística era la visita presencial, empática y educada. Y esto probablemente lo más importante de este estudio es lo siguiente: no solo es eficaz, sino que es eficiente. Una visita médica presencial bien hecha puede ser eficiente. De hecho, cuando valoraban a los 6 meses a estos pacientes, el nivel de satisfacción se relacionaba no solo con la mejoría sintomática, sino con el menor número de consultas médicas y el menor uso de recursos sanitarios. En cuanto a las limitaciones legales, esta diapositiva está hecha en letra pequeña adrede para que no la tengan que leer, porque realmente lo único importante es lo de arriba. No tenemos un marco jurídico de telemedicina, no hay referencias expresas para telemedicina, con lo cual se aplican de forma supletoria otras leyes y se refieren a este ejercicio. Y tenemos pues, algunas leyes europeas, como la directiva, que realmente habla de la asistencia transfronteriza, o leyes nacionales relativas a la confidencialidad, a la intimidad, al consentimiento informado, a la custodia, al envío y almacenamiento de datos, pero una legislación específica la verdad es que no la tenemos. Con lo cual, pues todos hemos girado la vista al código deontológico y aquí la verdad es que nos surgía un gran problema, porque el código vigente, al menos el que teníamos hasta el 2011, incluía disposiciones expresas sobre la práctica de la telemedicina. Y básicamente, aquí permítanme leerle al menos la primera frase: el ejercicio clínico de la medicina mediante consulta exclusiva por carta, teléfono, radio, prensa o internet es contrario a la norma deontológica. La actuación correcta implica ineludiblemente el contacto personal y directo. Y luego decía que éticamente era aceptable pues, en casos de segunda opinión o de revisiones médicas con algunos condicionantes. Esto que parecía un poco trasnochado, afortunadamente, en el borrador del nuevo Código de Deontología, que está avanzado desde el 2008, pero todavía no es oficial, dado que está todavía en fase de alegaciones, ya reconoce la incorporación de la telemedicina a la práctica clínica y la necesidad de formarse adecuadamente para ello, y dedica todo un capítulo a este tema. Y entonces, básicamente, ahora sí que tenemos que el uso de la telemedicina es conforme a la deontología médica siempre que se cumpla la identificación de los interlocutores, se garantice la confidencialidad y se aseguren vías de comunicación seguras. Y de hecho, como era un borrador, incluso la Comisión Central de Odontología en junio pasado tuvo que publicar un informe oficial extraordinario para dar cierto soporte deontológico, si no legal, a la práctica de la telemedicina. Y por último, para concluir, pues yo pienso que realmente vamos a tener que hacer de la necesidad virtud. La pandemia ha impuesto un escenario que representa una oportunidad para avanzar hacia modelos probablemente mixtos, que combinen esa visita presencial y telemática. Y todos hemos visto que la telemedicina tiene un gran potencial, pero todavía tiene que demostrar, por un lado, la eficacia, porque fuera de muchas publicaciones, pero que básicamente son pilotos o experiencias unicéntricas, no tenemos una experiencia reproducible, pero sobre todo yo creo que los puntos fundamentales es que va a tener que ser eficiente y que aporte un valor añadido. Si no es eficiente, va a ser muy difícil convencer a nuestros gestores sanitarios de que hagan la inversión necesaria para que podamos ejercer telemedicina. Y si no somos capaces de demostrar que es eficiente, al menos demostrar que aporta un valor añadido. Y ya por último, simplemente les quería mostrar el ciclo Hype de Gartner, que todos ustedes conocen, que esto la verdad es que vale lo mismo para invertir en una smartphone, en una startup o para, no lo sé, evaluar una cirugía antirreflujo, una nueva técnica endoscópica. Al final todo sigue este mismo patrón, que es que al principio tenemos un pico de grandes expectativas sobredimensionadas, que como obviamente no son realistas y no se cumplen, pues caen en picado y tenemos esa tremenda desilusión. Y luego, poco a poco, vamos recuperando esa confianza hasta que se posicionan en su meseta. Yo creo que probablemente este va a ser el futuro de la telemedicina y de la realidad que vamos a tener que utilizar en estos modelos mixtos. Pues muchas gracias. Bien, gracias. Tenemos una pregunta, no te marches, no, tenemos una pregunta del telepúblico.
Sí, porque asusta esto de hablar en una sala vacía, ¿eh? Me preguntan, se ha notado que algunos pacientes son diagnosticados en estadios más avanzados de su enfermedad. ¿Es posible que la telemedicina en estos momentos haya impedido detectar enfermedades de forma precoz? Te lo hago a ti porque parece que es una pregunta que va a favor de lo que tú defiendes, que es una mayor visita presencial. Claro, yo creo que nos ha pillado a todos con el paso cambiado y realmente nos hemos tenido que adaptar todos a hacer lo que buenamente podíamos. Si entiendo bien la pregunta es que si se nos pueden haber escapado, es que con la máscara se entiende mal, ¿eh? Perdona. No, sí. La hipótesis es que, según ponen, es que si algunos pacientes pueden ser diagnosticados en estadios más avanzados de la enfermedad. ¿Y esto tú crees que puede ser en parte debido a que por las visitas telemáticas nos hayan detectado enfermedades de forma precoz? Yo, sinceramente, yo sinceramente creo que no. Yo creo que todos tenemos un mínimo sentido común y un mínimo juicio clínico para la hora de cribar nuestros pacientes, cuál tiene que ser presencial y cuál tiene que ser telemático, poder hacerlo correctamente. Yo creo que ha sido correctamente, o al menos que sí se ha realizado en la mayoría de los servicios, que puntualmente probablemente alguno de estos sí que ha pasado seguro, pero que hayamos llegado tarde si lo he entendido bien, si hemos llegado tarde a los diagnósticos graves porque en el confinamiento hemos tenido que hacer visitas telemáticas y no las hemos podido hacer presenciales, yo creo que todos, ningún médico, o al menos la mayoría de los médicos, no estábamos acostumbrados a hacer telemedicina. Y de hecho uno de los grandes peligros que tenemos es la medicina defensiva, que eso por tiempo no hemos entrado, pero el gran problema de la eficiencia probablemente va a venir derivado de esto, de que no seamos capaces de identificar telemáticamente, hagamos medicina defensiva, hagamos un aumento tremendo de exploraciones complementarias, algunas de ellas no solicitadas, y probablemente va a ser más complicado en este escenario realizarlo. Yo sinceramente creo que no, que todos hemos sabido cribar muy bien nuestras derivaciones a nuestros pacientes para que no se pase nada, aunque anecdóticamente seguro que ha pasado. Muy bien. Y quizás una pregunta para Juan. Juan, esta mañana me ha llegado propaganda muy interesante. O sea, ¿dónde está? Una empresa de telefonía anuncia un canal de salud en el que ofrece servicios de cobertura médica para toda la familia 24 horas y 7 días a la semana por 5,50 euros al mes y 10 un poco más adelante al mes. ¿Esto es telemedicina? No. Yo creo que cuando hablamos de telemedicina hablamos de organizaciones, hospitales, clínicas que normalmente se dediquen a visitar, a tratar pacientes, patologías concretas y que se tengan que adaptar, ¿no? Adaptar la tecnología, pero a una práctica clínica a la que están completamente habituados. Estas empresas, desde mi punto de vista, para nada pueden reemplazar la función que hacemos todos, ¿no? Diariamente, los que nos dedicamos a esto desde hace años. Hay que ver qué está detrás de todo esto, ¿no? Claro, me comentas esto, no sé quién está detrás, quién respalda esto, si hay alguna institución respetable que lo ampare, ¿no? Pero en principio no. Yo un poco, también, hablando un poco de lo que preguntabas antes, creo que para defender un poco también a la telemedicina, antes Sergio hablaba de que lo importante, ¿no? Y lo que le daba calidad y lo hacía eficaz era la empatía y el buen trato. Y yo creo que eso, podemos llegar a lograrlo también de forma telemática. O sea que no descartaría, ¿no? Del todo que, como dice Sergio, al final no termine siendo en un porcentaje tan elevado el número de visitas que hagamos así, pero va a ocupar un lugar casi con seguridad importante. No sé si tienes alguna otra consulta. Perfecto. Muchas gracias.